Proyecto Cultural Maíz Radio. Un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Este martes 7 de febrero damos inicio una vez más a este espacio, el ritual que repetimos todos los martes a las 21 por la querida Radio Rebelde y que se replica los miércoles de 14 a 16 por radiopopul.ar en el espacio de Pelusa y los viernes a las 14 por radiotv.ar La Reconquista. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, un programa del Proyecto Cultural Maíz con la humilde pretensión de alimentar la conciencia de los pueblos. Hoy somos orgullosos anfitriones de la delegación de Proyecto Cultural Maíz Chile, encabezados por el artista del muralismo Crescencio Cobos y su compañera Cecilia Hurtado Azócar, y miembros de la brigada Ramona Parra. Nos están devolviendo la visita que le hicimos hace unos días a la República Hermana de Chile. Aquí con Susi Santiago desde Rosario y quien les azota los oídos, Ricardo Con, desde la ciudad de Buenos Aires, la calurosa ciudad de Buenos Aires. Salimos al aire gracias al profesionalismo de nuestra operadora técnica Dayana Itatí Álvarez, que se encuentra en los estudios de La Rebelde. Para comunicarse con nuestro programa, llamar o whatsappear al 11 2690 8496. 2690 8496. Saludamos al colectivo juvenil de Proyecto Cultural Maíz, que sale al aire por esta misma emisora los lunes con su programa Raíces y Semillas. Bueno, nos convocan hoy, Susi, diversos temas de actualidad. Hola, buenas noches a todos. Sí, hoy tenemos bastante para conversar, ¿no? Interesante la presencia de los compañeros. Así es. Teníamos invitada a Yanina Basande Ituzaingó, que es integrante de la Séptima Marcha, pero me comunicaron que se quedó sin celular, así que no vamos a contar con ella. Pero algún testimonio vamos a tener del Lago Escondido. Vamos a hablar sobre la devolución de visita de los compañeros chilenos, la situación en la hermana República de Perú, con el compañero Dumas, que es integrante de Agora Popular, la compañera Pandora, de Peruanos Constituyentes, la compañera Elena, integrante de Peruanos Residentes en Chile, por una asamblea constituyente. Y desde allí escucharemos testimonio y opiniones de los siguientes invitados peruanos. El doctor José Villafuerte Charcas, abogado constitucionalista, miembro del Comité Central del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. El doctor Villafuerte, el profesor Vladimiro Vegaso Vegaso, ex dirigente estudiantil, fue presidente de la Federación Universitaria de Arequipa, ex regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ex congresista de la República, actual dirigente del Comité Regional Horacio Ceballos Gómez del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, de la región Arequipa. También contaremos con Hugo Flores del Carpio, participarán algunos miembros de la brigada Ramona Parra de Chile. Y bueno, les damos la bienvenida y tengo en pantalla, además de a Susi Santiago, que ya saludó a la audiencia, a quienes como Vladimiro y a Dumas Dulce. Si quieren presentarse, son bienvenidos. El micrófono es suyo. Bueno, un saludo a todos ustedes. Es un placer y un honor estar en esta ágora tan importante, porque vamos a intercambiar puntos de vista sumamente interesantes para la opinión pública de vuestro programa. Y desde Arequipa, Perú, un saludo fraterno y revolucionario. Muchas gracias, le retribuimos el saludo, claro que sí. Señor Dumas Dulce. Buenas tardes, desde Santiago de Chile les hago llegar un caluroso saludo a todos los miembros de esta reunión, a nombre de mi pueblo que está siendo masacrado allá en el Perú. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por hacer suya también esta lucha, porque en estos espacios también se hace sentir la voz de los pueblos latinoamericanos cuando somos oprimidos por ese enemigo en común que tenemos nosotros, todos los pueblos latinoamericanos, que es el imperio norteamericano. Muchas gracias. Sí, señor, no tiene nada que agradecer y tenemos el mismo enemigo, tenemos el mismo poder que nos oprime a todos los pueblos latinoamericanos. Con Susi vamos a leer, si ustedes nos tienen un momento de paciencia, un recordatorio
que tiene que ver con una experiencia que se vivió en Argentina. ¿Me acompañás en la lectura, Susi? Sí, señor. Y largo yo. Bueno. Ahí había Pandora en la pantalla ya. Bueno, vamos a darle después, además de la bienvenida ahora, vamos a darle después la palabra. Decimos que un 5 de febrero, hace 48 años, comenzó el operativo Independencia y con él el genocidio en Argentina. Ese día, la presidenta María Estela Martínez de Perón firmó un decreto que ordenaba, entre comillas, neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos en Tucumán. Para cumplir esa tarea, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la cooperación de distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional, instalaron por primera vez en la Argentina un sistema de centros clandestinos de detención. El más conocido de ellos fue la escuelita de Famaillá, pero no fue el único. Hubo personas secuestradas en al menos otros 77 lugares. En esos lugares se ejerció una revancha, la de los poderosos contra los que osaron exigir una vida digna. Pero además, esos lugares funcionaron como pequeñas y grandes fábricas de terror. Allí se gestó un mensaje que llegaría a oídos de cada tucumano y tucumana. El mensaje es mejor olvidar la dignidad, es mejor resignarse y aceptar la obediencia. 48 años después seguimos batallando contra ese mensaje. En cada acto de dignidad y justicia y justa desobediencia, lo sepamos o no, estamos borrando nuestra historia. Para este aniversario, actualizamos la base de datos sobre víctimas del genocidio en Tucumán, que venimos construyendo desde 2015 con el Centro de Estudios sobre Genocidio, el UNTREF, el Observatorio de Crímenes de Estado y la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán. Los números... Perdón, adelante. Sí, esto es lo que tiene el vivo, ¿viste? Sí, hermoso. No se puede planificar. Los números no nos dicen cosas que no sepamos, nos reafirman en nuestras razones. Sabemos muy bien que en Tucumán la cosa no empezó con la dictadura militar. La mitad de las víctimas fue secuestrada antes del golpe de Estado. Te dejo la palabra. No, lo perdí. Sí. Sabemos muy que el genocidio fue una revancha de clase. El 64% de las víctimas fueron de la clase trabajadora. Sabemos muy bien que aún tenemos mucha tarea por delante. Desde este humilde lugar de resistencia, que es La Rebelde, los alentamos, compañeros. Y le damos la bienvenida a Pandora, a quien tenemos en pantalla, y a Zulma Valentina Gómez, que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás, Pandora? Buenas noches, nuevamente con ustedes. Muchas gracias por la invitación y la consideración. Estamos aquí como parte también de lo que es la coordinadora de las organizaciones sociales y políticas por una constitución acá en Chile. Somos los residentes acá en Chile. Y bueno, también quisiera también dar las gracias porque igual en estos momentos el Perú, que está pasando por una crisis política muy grande por este golpe de Estado de la ultraderecha, necesita el mayor apoyo y difusión y denuncia, porque cada día que pasa van sumándose la lista de peruanos asesinados, ¿no?, por este gobierno nefasto. Es terrible lo que sucede. Gracias, y espero el momento de mi intervención también en esta radio, en este programa. Bien, claro que sí, esta es tu radio. Y aquí están las voces de todos los que piensan como nosotros y aún los que piensan diferente, para poder escucharlos y saber de qué hablamos. Es importante saber qué piensa el enemigo. Y vamos a pedirle a Dayana que nos pase un tema musical y cómo comunicarse, y vamos a escuchar luego la palabra de todos ustedes. Gracias. Necesito que digas que me quieres y así poder
feliz, ser libre de verdad. No es que ya estás muy acostumbrada a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va. Y así verás que estoy cambiando un poco y notarás que soy igual que vos y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes, mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco y notarás que sos igual que yo. Y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Para comunicarte con el proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo
Podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también puedes hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur. Bien, estamos de nuevo en el aire y se han unido a nuestro programa Diana Huamán Quispe y Elena Morote Durán. Y yo quiero invitar a los compañeros peruanos a que para que los miembros de la audiencia que por ahí no están tan enterados de cuál es la situación peruana, que ustedes le cuenten cómo se inició toda esta situación. El que guste. Si Diana o Elena quieren presentarse y tomar la palabra. Bueno, hablaré... Vladimiro, sea usted. Bueno, he recordado viejos sentimientos. Le pido que levante un poquito la voz, se lo escucha muy bajito. Se decía que la canción ha hecho recordar viejos sentimientos, viejos tiempos de lucha, de los Quilapayún de Chile y los que cantaban la voz rebelde, evidentemente, de los pueblos latinoamericanos. Pero también me han hecho recordar un hecho que viví con ustedes en Argentina el 5 de febrero de 2005, de 1975. Estábamos de paso a China, una delegación de estudiantes que nos había invitado al Partido Comunista de China. Sucede de que aquí en el Perú, en ese momento se produce el levantamiento de la policía y que el gobierno de Velasco Alvarado la aplasta con tanques y mata más de 100 policías. Pero nos echaron la culpa a nosotros, a la delegación estudiantil, con Duberlí Rodríguez en la cabeza, que era el presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, y justo cuando regresamos de China, fuimos detenidos, específicamente el presidente Duberlí Rodríguez, que hace poco nomás dejó de ser presidente de la Corte Suprema de Lima y del Perú. En ese entonces también, ya como antecedente, fuimos a tomar un vino con Pedro Echenique, el camarada del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay. Nos tomamos un vino, pero al poco tiempo lo asesinaron, secuestraron y lo asesinaron. La AAA estaba ya iniciándose. López Rega mandaba en el gobierno prácticamente de la señora que estaba de presidente. Por esos viejos recuerdos, pero que hoy nos refrescan la memoria en este programa. Yendo al tema en sí, a la derecha latinoamericana y mundial nunca le gustó que los gobiernos de izquierda asumieran el control del poder o de mandar un país. Lo que ocurrió en el Perú es eso. Ocurrió con el compañero Salvador Allende en 1973 en Chile. Ocurrió con varios otros revolucionarios de América Latina. Perú no es la excepción. Desde el punto de vista de la política mundial latinoamericana, Perú ocupa un lugar bastante importante. El presidente Castillo no empezó a gobernar desde el principio que había ganado las elecciones mediante fraude. Felizmente el presidente del Jurado Electoral Nacional, el arequipeño doctor Salas Arenas, se opuso y se puso firme y llevó las elecciones limpias hasta el final, que proclamaron a Castillo como presidente. Pero sucede que la derecha persigue, no deja dormir, no deja descansar, y lo persiguieron en todo momento, y evidentemente eso iba ahora dando la presencia del presidente Castillo, que cometió un grave error, no basarse en el apoyo del movimiento popular. Me parece que se cortó la señal. Y me quedo con esta última frase hasta que vuelva y el compañero Vladimiro se descongele. Digo, qué grave temor tienen los gobiernos a basarse en la movilización popular, ¿no? No es la primera vez que esto sucede. Es como que hay un temor terrible de transferirle poder al pueblo. Creen que solo la democracia y la formalidad republicana va a resolver los problemas. Y está demostrado una y mil veces que esto no parece funcionar así, ¿no?
¿Qué opinas, Pandora? Buenas noches. Sí, para compartir lo que está exponiendo, pues, bueno, acá hay un claro escenario, y es que estamos en un momento donde la lucha de clases está, pues, en un momento de mucha convulsión, ¿no? Donde se va marcando de manera bien fuerte, y que, claro, se ve de ambas clases sociales la lucha por sus intereses de clase. Y es ahí donde nosotros no convergemos con los otros, porque en realidad, pues, las necesidades de ellos son muy distintas a las nuestras, y van a luchar, pues, y no tan solo van a luchar, van a proteger este poder a fuego y sangre, como lo van haciendo, no diciendo poner mano dura para las situaciones que hoy día estamos pasando, donde el Estado de Derecho no existe, y lo que tenemos, pues, es una dictadura abierta, no de repente como antes cerrada de manera solapada, donde tenemos una supuesta democracia, pero que siempre estuvo posicionada por los grupos de poder, por las grandes familias y empresas que son dueñas de los distintos países en Latinoamérica. No es algo propio de Perú, ¿no? Creo que en todos los países de Latinoamérica, y creo que en todo el mundo, hasta en el mismo Estados Unidos existe eso. Todos saben que hasta son dueños de casi regiones enteras, y hacen lo que quieren y lo que se le venga en gana, ¿no? Haciéndose dueño del agua, haciéndose dueño de los campos, y bueno, pues así es como acumulan sus grandes riquezas. Entonces yo creo que en este momento es donde se está dando esta gran contradicción de ambas clases sociales, y que se remarcan, y que es inevitable, o es muy contradictorio negar que está existiendo esta realidad. Así es. ¿Cómo empezó esta situación en Perú? ¿Empezó con las elecciones o empezó previo a las elecciones? En realidad, esta lucha de clases que se está dando hoy día es muestra es el ahogo de lo que se impuso hace 30 años con esa constitución neoliberal, aunque siempre existió esta lucha de clases a causa de lo que es la propiedad privada misma, la que hace la desigualdad desde las sociedades, pero este problema viene ya desde mucho antes, y la criminalización de la protesta no es nada nuevo, sino ya viene con lo que es el gobierno de Alberto Fujimori al imponer esta constitución en 4 paredes, donde criminaliza la protesta y la manera de cómo poder acallar cualquier voz rebelde o cualquier grupo que se quiera sublevar, lo llama terrorista, y fue su manera también en los años 90 para poder aplastar cualquier movimiento que se haya alzado en armas o no, pero lo hizo de esa manera. Y el terruqueo, que es hoy día una arma para poder reprimir a la población, es parte de ello. Y se vino gestando desde ese tiempo. Hemos tenido gente detenida y llevando prisión por 1 año, prisión preventiva, en el operativo Olimpo, por tan solo pedir nueva constitución en el año pasado nomás. Entonces, digamos que no es nada nuevo, ha venido desarrollándose, ha venido gestándose, pero lo que ha pasado es que esta persecución política ha traído también una campaña de miedo y terrorismo de Estado, que las personas no quieren ni siquiera ni salir a protestar o a decir o a defender a alguien, porque también lo acusarían por apología al terrorismo, o sino también por conspiración. O sea, no hay ni siquiera derecho a poder opinar, a tan solo opinar, porque lo que ellos decían terrorismo era por un acto violento y bueno, cuantas otras cosas más. Entonces ahora es tan solo por opinar. Entonces, esto ha tenido una evolución, que al día de hoy, no tan solo antes decía que sea para los comunistas, para los terrucos, pero hoy día ya no es tan solo para los que ellos decían, sino ahora se los llevan a todos los que opinen distinto, especialmente los del sector que son de izquierda, ¿no? Porque ni hasta el democrático, que es centro derecha, ni a ellos le perdonan. Así que esto tiene todo un desarrollo de hace 30 años. Señor Dumas Dulce, no lo hemos escuchado todavía.
Bien, buenas tardes nuevamente. El tema en Perú, y creo que en toda Latinoamérica, que fue colonizada, cuando llegan los libertadores, a nosotros los pueblos originarios, los pueblos nativos, los que descendemos de esta tierra, nunca fuimos liberados. Solamente fueron liberados los hijos de los españoles, o sea, los bastardos de los españoles, los llamados criollos. Porque cuando se fueron los españoles, los que quedaron dueños de nuestras tierras fueron los criollos. Ellos con la facultad de esclavizar, de seguir esclavizando a nuestro pueblo. Entonces esa lucha de clases siempre se ha mantenido. Y en el Perú, por ejemplo, los que hablaban quechua no podían votar. Los analfabetos no tenían derecho a voto. Solamente si vemos la foto de la declaración de la independencia de San Martín, no vemos a ningún indígena. No vemos a ningún nativo. Una negación de la identidad. Claro, entonces ellos han crecido y se han expandido pisoteándonos a nosotros. Y eso es cuando nosotros nos dicen que somos libres. No somos libres. Ellos son los que deciden por nosotros, y han utilizado a la prensa, a los medios de comunicación, y otro factor importante también para mantenernos sumisos ha sido la religión católica. Porque ellos a nosotros nos dicen, está bien que sufras, que el patrón te haga sufrir, que el empresario te explote, porque cuando mueres allá vas a ir a la gloria, vas a disfrutar del reino. Entonces de esa manera nosotros nos hacen creer que es bueno sufrir en la tierra porque vamos a heredar el reino. Y lo cual no es así, pues no tiene que ser así. Nosotros somos dueños de esta tierra. Nosotros somos los que nacimos, descendemos de este gran imperio del Tahuantinsuyo. Y por lo tanto tenemos que exigir, y como siempre ellos han tenido esos factores importantes que la prensa, la religión y después a las fuerzas armadas y policiales, de esa manera nosotros nos han ido oprimiendo a su antojo. Inventaron esta situación del terrorismo que los beneficia a ellos, la delincuencia también los beneficia a ellos. Si no, miremos ahora, por ejemplo, cientos, centenares, miles de policías están en las calles. Y cuando había delincuencia, cuando estaba el profesor Castillo, no había policías. Decían que faltaba policías, que faltaba recursos para la policía, pero ahora hasta bonos le dan por asesinar al pueblo. Ahí hay recursos, hay policías, sacan a las Fuerzas Armadas. El profesor Castillo presentó un proyecto de ley para sacar a las Fuerzas Armadas que respalde a la policía para combatir la delincuencia, pero todos los congresistas fujimoristas de derecha se opusieron. Le empezaron a llamar aprendiz de dictador, le decían al profesor Castillo. Y lamentablemente nosotros en el Perú nunca hemos tenido gobiernos nacionalistas que se preocupen por el bienestar del país. Hemos tenido lamentablemente puros gobiernos sirvientes, peones de los grupos de poder económico. El Perú tuvo el apogeo del caucho, del guano de isla, pero cuando se terminó todo eso, ¿en qué quedamos? Perú quedó en la bancarrota. Y aún así, ellos siguen entregando nuestros recursos. Y a nosotros nos mienten que la gran empresa transnacional extractivista son los que generan riqueza. Ellos no generan riqueza, ellos solamente extraen la riqueza y se lo llevan. A nosotros no nos beneficia que ellos se lleven nuestra riqueza. A nosotros nos beneficiaría si por lo menos se industrializara nuestros recursos naturales. Y por eso es que nosotros estamos en las calles, no desde ahora, estamos desde
desde el año 2000 más o menos, cuando con la caída de Fujimori y antes de Fujimori estamos por el cambiar la constitución política del Perú, porque la actual constitución solamente beneficia a las grandes empresas transnacionales, les da todo el beneficio para ellos y nada al Estado, prácticamente al Estado lo desaparece, el Estado no puede hacer nada. El Estado peruano está afrontando más de 30 denuncias ante el CIADI, incluida la Repsol, que acaba de contaminar el mar, lo está denunciando al Perú. Si nosotros lográramos cambiar esta constitución, todo sería diferente, pero a través de los medios de comunicación desinforman a la gente, al pueblo que poco busca por informarse y por hacerle creer que los que queremos el cambio de la constitución política queremos destruir a nuestro país, queremos que nuestro país se vuelva un país comunista, un país chavista al estilo Venezuela. Con esas mentiras, con esas argucias, son las que nos siguen dominando prácticamente al pueblo. Al pueblo le llevan toda la desinformación para mantenerlo sumiso, como le dije antes. Pero ahora el pueblo está en las calles porque ese pueblo del sur del país, del Perú, ellos son conscientes que si se firman esos más de 40 proyectos megamineros que están a punto de firmar con empresas norteamericanas, esos pueblos van a ser prácticamente arrasados. Ya lo han hecho en los años 90, en los años 80. El ejército y la Marina de Guerra del Perú desaparecían comunidades enteras. Y al otro día, con grandes titulares, decían que Sendero Luminoso y el MRTA eran los causantes, los que habían hecho esas masacres. Pero ahora, gracias a las redes sociales, podemos obtener la información más veraz. Ahora vemos a quienes lo llaman terrorista, al campesino, al estudiante que protesta, a los que levantamos la voz, nos tildan de terroristas, cuando ellos son los terroristas, ellos son los que asesinan, ellos son los que desaparecen, ellos son los que torturan. Y lo hacen no para el beneficio de ellos, claro, en parte sí, pero son órdenes que vienen desde el imperio norteamericano, porque ellos, hace poco una funcionaria del gobierno norteamericano dijo que los recursos naturales que hay en Sudamérica son de vital importancia para Norteamérica, porque ellos saben que si nuestros países se industrializan, no le vamos a vender ya materia prima, sino le vamos a vender un producto con valor agregado, y eso sería el debacle de sus industrias y el desarrollo de nosotros. Pero lamentablemente tenemos gobiernos títeres, como les dije antes, y también tenemos militares arrastrados, vendidos, que ellos siempre han mantenido, ellos siempre se han dedicado a mantener ese estatus. En el Perú, por ejemplo, cualquiera no puede ingresar a la escuela de oficiales. Tiene que tener buen apellido, tiene que tener vara, tiene que pagar aquí, tiene que pagar allá. Tiene que tener billete, plata, dinero para pagar. Inclusive para ser policía, yo tengo parientes que son policías. ¿Y cuánto le han cobrado? 10.000, 20.000 soles. Por eso un policía cuando llega, lo primero que le tiran a la calle a ser policía de tránsito para cobrar coimas. Eso es, la corrupción en el Perú es tan descarado que por donde se mire. Por eso es que lo odian al presidente Castillo, porque él fue allá en la reunión esta que tuvieron en la OEA y les dijo que en el Perú hay corruptos hasta para exportar. Eso es lo que más les ha dolido. Y desde ahí empezaron a perseguirlo. Aparte que él no firmó la hoja de ruta y ha querido hacer grandes cambios. Muchos proyectos de ley ha presentado en favor del pueblo, como por ejemplo crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero lamentablemente el Congreso mayoritariamente, que son de derecha, que son vendidos, lo han bloqueado todos esos proyectos y se llenaban la boca todos los días a través de los medios de comunicación a decir que el gobierno no hace nada, que el presidente Castillo no hace nada. Eso es la indignación. Entonces nosotros estamos en las calles porque el pueblo del sur tiene conciencia
de que si no es ahora el cambio, lamentablemente sus pueblos van a tener que ser desaparecidos, sus tierras contaminadas, sus aguas contaminadas, y ellos van a tener que dejar las tierras para que se apoderen las grandes empresas. Muchas gracias. Señor, sabe que usted hizo mención a algunas cosas y bueno, ojalá la movilización logre esos cambios. Cambios que, por ejemplo, en la hermana República Chilena, a pesar de la movilización popular, a pesar de tantos desciegos que han quedado por la represión, que tiraban los carabineros balas de goma a los ojos, no han logrado imponer el cambio constitucional por la presión de los medios. Hace poco, no sé si ustedes están informados, una comisión, un grupo de compañeros del Proyecto Cultural Maíz estuvo de visita en la República Armada de Chile. Allí nos recibió Crescencio Cobo y la brigada Ramona Parra. Allí estuvimos con Susi pintando muros y conociendo la realidad y algunos sitios de memoria. Y es muy triste ver cómo los medios han logrado, después de la presión popular para cambiar la Constitución e imponer una Constitución inclusiva, una Constitución que respete los derechos indígenas, una Constitución que respete los derechos de la mujer, han logrado que la gente mayoritariamente vote por el no. Sí, y qué similitud hay en la pérdida de soberanía que tenemos los países, ¿no? Qué similitud con Argentina, que también tenemos un mapa donde sobre toda la cordillera de los Andes, las nacientes de nuestros ríos, las vías abiertas de América Latina, como decía tan importante Galeano, como también por el extractivismo y por esta política de dominación y de apropiación, nos vamos perdiendo absolutamente la soberanía sobre nuestras tierras y sobre nuestro vivir, ¿no? ¿Qué similitud? ¿Qué plan finamente y arteramente armado para este sometimiento de los pueblos? Elena nos pide la palabra. Estás muteada, Elena. Por favor, hola, por favor, preséntate. Sí, por supuesto, mi nombre es Elena, yo radico aquí en Chile, pertenezco a un colectivo de mujeres que se llama Habla Mujer y hago parte también de la coordinadora de organizaciones sociales por una asamblea constituyente que, bueno, es a la que pertenece también Dumas y Pandora. Y bueno, yo lo que quería sí comentar respecto, además de lo que los compañeros han referido, quería comentar sí en relación al tema de Chile, porque me parece interesante que también, o sea, haciendo relación con lo que pasa en Perú en realidad, porque en Perú hay una cosa que de pronto no se dio en Chile, frente al proceso de la lucha por la nueva Constitución. En Chile, cuando se da lo del 2018, lo que se conoce como la revuelta social, no parte esto dentro de un contexto de pronto donde la reivindicación principal era la nueva Constitución o la Asamblea Constituyente. Aquí lo que se daba era una explosividad que tuvo que ver con un hartazgo de la gente por los temas principalmente relacionados al modelo neoliberal, pero que la gente no tenía como muy claro el tema de la necesidad de la nueva Constitución o la vía de la Asamblea Constituyente, porque en las movilizaciones que se hicieron, que fueron muy masivas y muy importantes, movidas sobre todo por el movimiento estudiantil inicialmente, eso va apareciendo, lo de en plena, se podría decir en plena protesta va apareciendo el tema de la nueva Constitución y bueno, finalmente llegamos a un punto en donde se da el famoso acuerdo en que se habla de un proceso de nueva Constitución, el acuerdo de la paz, creo que se llamó una cosa así, donde con eso se zanjaba el tema. Pero qué diferencia personalmente yo veo, y es algo que también hemos conversado con muchos compañeros acá, vemos en el tema de Perú.
En Perú, el tema de la Asamblea Constituyente y de la nueva Constitución es un tema que viene discutiéndose a nivel de los pueblos desde hace más de 10 años. Es un tema que ha ido madurando, es un tema que ha ido tomando fuerza desde los sectores, así como desde los pueblos más profundos. Por eso es que cuando se da este proceso de antagonismo social, cuando llega Castillo como candidato, y el Perú se divide en dos. Y se divide en dos, que era algo muy evidente. Aquellos que se alinearon con Castillo y que apoyamos su candidatura, no necesariamente éramos castillistas, pero nos sentíamos muy representados por algunas de las banderas que él llevaba, que eran parte de un partido, por cierto, y una de ellas era la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente. Y esto generó un debate muy grande a nivel nacional en el Perú. Un debate que llevó a entender la necesidad de la nueva Constitución y posteriormente de la Asamblea Constituyente. Antes no se discutía mucho la forma, se podría decir, cómo hacer esta nueva Constitución, sino se hablaba de nueva Constitución. Hoy día, y a partir de que Castillo llega al poder, y evidentemente con todo lo que le pueda criticar, hay quienes lo critican, yo creo que no es el momento de criticarlo. Yo creo de que hay que más bien reivindicar todo lo que Castillo intentó hacer, porque al final, como ya lo explicaron los demás compañeros, a Castillo jamás le dejaron gobernar y no lo iban a dejar gobernar. Era muy difícil creer de que bastaba llegar al poder, así como ponerse la banda presidencial y cambiar la sociedad. Eso no iba a suceder. Pero eso generó una correlación de fuerzas bastante importante en relación al movimiento popular, a cómo se fue desarrollando. De algún modo le dio un respiro a los pueblos más profundos de nuestra patria en cuanto a que se empoderen de su derecho a la participación en el poder, que es algo que ya esta clase política peruana la había relegado hace mucho. O sea, los que han gobernado el Perú las últimas décadas han sido siempre los mismos partidos políticos que se han dado vuelta y que todos sabemos a quiénes representaban, llenos de corrupción, que pertenecían y defendían los grupos de poder. Pero hoy día hay la lucha por la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente es parte de lo que ha surgido a partir, de que Castillo es sacado del poder por esta dictadura, como bien se ha caracterizado. Pero hay algo que hay que decir. Algunos dicen que Castillo cometió un error al darse un autogolpe, pero eso es desde la perspectiva que se mire, porque yo diría, Castillo hizo lo que el pueblo le dijo y le pidió que hiciera, que es muy distinto a que estén de acuerdo los de la clase política tradicional. O sea, que esperemos que los fujimoristas y los apristas digan, sí, muy bien, estás haciendo lo que el pueblo te dijo. Jamás iba a suceder. Pero ¿qué se reflejó en la realidad? La ultraderecha se fue con todo contra Castillo, lo vacaron, impusieron una dictadura. Hoy día la ultraderecha está luchando a sangre y fuego, está defendiendo su poder con uñas y dientes, y eso es lo que está sucediendo. Por eso las matanzas y las masacres, como siempre lo ha hecho la ultraderecha y la derecha. Pero el tema es que Castillo al final se dignificó ante el pueblo. Muchos lo acusaban de traidor antes, de que era un débil, pero él se dignificó, quedó solo de la clase política tradicional, pero el pueblo en general hoy día él lo respalda y lo reconoce como por lo menos quien intentó luchar con lo que tenía contra esta oligarquía y estos poderes fácticos, ¿no? Y otra cosa que muy positiva que nos ha dejado este proceso es precisamente la maduración de este planteamiento de la Asamblea Constituyente, que hoy día ya es parte de la se podría decir, de la lucha que está siendo el punto de quiebre de este proceso. No solo que salga Dina Boluarte, todo el mundo sabe que puede cambiar el gobierno, pero si el sistema o el modelo no cambia, eso no va a cambiar nada. Por eso es que la gente ha tomado mucha conciencia. Hay tanto menosprecio y tanto desprecio de la oligarquía por la gente campesina, a tal punto que muchos decían, estos ni saben qué es una asamblea constituyente, pero luchan. Pero ahora vea usted
Como cuando alguien de la ciudad va, un periodista X o de otro país, porque hay mucha prensa extranjera, y entrevistan a los campesinos más pobres de nuestro país, los campesinos saben lo que es una asamblea constituyente y por eso la están defendiendo también con sus propias vidas, ¿no? No significa, según mi punto de vista, que la asamblea constituyente vaya a cambiarlo todo, pero de hecho que va a ser algo importantísimo para avanzar en un proceso de democratización de la sociedad peruana que hace tiempo dejó de ser una democracia. Creo que nunca lo fue, en realidad. Y hoy día peor, estamos viviendo una dictadura cívico-militar descarada, impune, de las peores que ha habido, porque es demasiado descarada. O sea, ni siquiera tienen la decencia de encubrir sus crímenes. Hoy día no les importa nada, ¿no? Son, como algunos dicen, un nuevo plan Cóndor 2.0, impulsado por Estados Unidos, que está efectivamente queriendo derrocar a todos estos gobiernos que se denominan de izquierda, porque lo que quieren es lo que ya los compañeros explicaron, entrar a solamente depredar nuestro país, nuestros recursos, y no solo los nuestros, sino de todos los pueblos de América Latina. Bueno, eso por el momento quería opinar. ¿Puede dar la palabra al compañero? Vladimiro Vegaso, se cortó la comunicación. Quedó congelado, sí. Sí. Bueno, yo me había quedado, quizás discrepando un poco con los compañeros, y la campaña que libraba la derecha contra el presidente Castillo fue mortal. Pero nosotros lo ubicamos en la política latinoamericana, que la derecha utiliza 3 métodos para derrocar a los gobiernos progresistas y de izquierda. Luego de una campaña de ablandamiento por los medios de comunicación, utiliza el Parlamento. Ocurrió en Argentina, ocurrió en el Brasil, ocurrió en Paraguay, en Honduras. Luego utiliza el Poder Judicial. Y evidentemente en el Parlamento es lo que ocurrió en el Perú. Entonces, esta es una política latinoamericana dirigida evidentemente desde Estados Unidos. Pedro Castillo cometió un error, y discrepo con la compañera. Dio el golpe de Estado. He sido parlamentario del 5 de abril de 1992. El mensaje casi fue similar. Yo me preguntaba, ¿ha consultado con las Fuerzas Armadas? Porque los latinoamericanos y los revolucionarios tienen que estar claros. Quien tutela las democracias en América Latina son las Fuerzas Armadas. Ocurrió en Argentina con el golpe de Videla, con Pinochet en Chile, y con otros en América Latina. Entonces, y ocurrió también con Evo Morales en Bolivia. Las Fuerzas Armadas lo obligaron a renunciar. Entonces, si no se consulta con las Fuerzas Armadas, que es la que tutela la democracia, que no debemos permitir evidentemente, porque además son la alta oficialidad formada en el Comando Sur del Estado, de los Ejércitos de Estados Unidos, que antes funcionaba la escuela en Panamá, pero cuando triunfó Omar Torrijos, expulsó la escuela y ahora está funcionando esa escuela en California. Entonces, ahora bien, si pasamos a hablar lo concreto, los compañeros han hablado bastante de la Constitución. Miren, nosotros en Arequipa y en el Perú formamos el Comité por el No, para oponernos al referéndum que convocó para el 31 de octubre de 1993 Fujimori. Y ganó las elecciones, ¿quién? Fujimori con fraude. En Arequipa, por ejemplo, nosotros formamos el Comité por el No y ganamos las elecciones, pero frustraron y robaron las actas de las Fuerzas Armadas en 3 provincias, en La Unión, Caylloma y Contesuños, de tal manera que cambiaron la correlación de fuerzas. Entonces esa constitución es un engendro, es un mamotreto constitucional que sirvió de sustrato jurídico liberal, que luego lo hizo Fujimori de manera descarnada. Entonces, ahora la lucha por una nueva constitución viene desde entonces, no desde ahora, no desde 2000. Es cierto que el doctor Valentín Paniagua, el año 2000, después que derrocamos a Fujimori, porque eso también hay que tener en cuenta, aquí en el Perú tenemos experiencia de derrocar gobiernos. Con el paro del 17 de julio del 19 de julio de 1977, bueno, derrocamos a la dictadura militar. Con la marcha de los 4 suyos del 2000, derrocamos a la dictadura mafiosa de Fujimori. Entonces, y hago referencia a esto también porque el día de hoy acaba de terminar una asamblea en la Federación de Trabajadores. Pasado mañana tenemos un paro general, que para nosotros es definitorio. Paro general a nivel nacional, exigiendo evidentemente 4 cosas. La renuncia de la presidenta actual, que es una pelele de los militares de la derecha peruana. 1, 2, que cierre el Congreso, se convoquen elecciones adelantadas,
3, que se discuta la Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, pero con un agregado, para refundar el Perú. Porque como ha dicho la compañera Morote, la república que nació en 1921, cuando nos independizamos, ya colapsó. Las instituciones estatales, las instituciones que sirven de tinglado al Estado peruano, colapsaron y están corroídos por la corrupción de punta a punta. Entonces, por lo tanto, lo que está haciendo el pueblo peruano es responder a una frustración de tantos años, y creo que aquí hay que elaborar y señalar a una conclusión ya que estamos diseñando el día de hoy. ¿Cuál es? Que ya la población empezó a hablar de la nueva constitución y del referendo constitucional. Quizás no logremos de repente conseguir en este periodo, pero siguiendo la experiencia de los compañeros de Chile, que la lucha contra la dictadura y el cambio de la constitución lo empezaron los pingüinos, los estudiantes secundarios. Siguieron evidentemente los estudiantes universitarios, los profesores y luego el pueblo chileno. Otra cosa es lo que ocurrió después. Entonces en el Perú puede ocurrir lo mismo. Entonces hagámonos la idea y pensemos en largo aliento de que esta lucha va a continuar. Mucho depende del paro de pasado mañana. Si el paro es exitoso totalmente a nivel nacional, Diana Ugarte tendría que irse. Y evidentemente todo su consejo de ministros y cambiar el gobierno para que se convoquen elecciones adelantadas. Entonces, para nosotros eso es claro en este momento. Entonces, estamos actuando y le estoy informando lo que está ocurriendo actualmente en Perú. Entonces, con José Villafuerte, que acaba de ingresar a la sala, hemos estado en la Asamblea de la Federación de Trabajadores y hemos ratificado la participación masiva de la población de Arequipa en esta jornada de lucha nacional del día jueves 9 de febrero. Eso yo lo quería complementar, estimados amigos, compañeros. Gracias, Vladimiro. En un par de minutos, cuando sean las 22, vamos a pedirle publicidad a Diana y mientras vamos a cambiar de link para ingresar a las 22 de nuevo al programa con el otro link, porque este link se vence a las 21. ¿Se entendió? Sí, bien, claro. La pausa. Y en el retorno, a mí me gustaría presentar a Crescencio Cobo, para quien no lo conoce, un muralista internacional y también secretario del Partido Comunista, así del área de su domicilio, y que nos cuente un poquito la experiencia chilena y de parte de Perú, cómo están funcionando los medios, qué rol tienen los medios y cómo influyen en la opinión y en el desarrollo de los hechos. Si quiere adelantarnos algo, alguno de ellos. Lo tengo a Marlene Sánchez allí también, que no la hemos saludado todavía. Diana. Compatriota Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto para mí, yo realmente soy nueva. Estoy muy agradecida al hermano Dumas, el compañero que me inscribió en Ágora Popular. Yo también quiero, no sé cómo decirlo, de verdad que es bien difícil la situación que está pasando el Perú, que a mí me llena, más que nada me llena de mucho dolor, mucha amargura, frustración por los momentos tan difíciles que estamos pasando, porque la verdad yo en la época del fujimorismo también lo viví, lo pasé, pero veo que esto es terrible, esto ya es de una forma muy descarada, que no hay ningún tapujo, no hay nada, o sea, descaradamente yo veo los videos y veo el atropello que se hace con muchos de nuestros hermanos, sobre todo los hermanos de provincia. Y yo si fuera otra persona diría, bueno, si yo soy de Lima y estoy aquí en Chile, a mí qué me importa, ¿no? No me interesa, diría, ¿no? Yo total trabajo, pero no se puede ser indolente frente a tanto maltrato físico, psicológico y ahora asesinatos. A mí me duele el alma. Entonces yo como una ciudadana digo, bueno, no me puedo quedar con los brazos cruzados, algo tengo que hacer, algo, no sé, de ayudar. Hay miles de formas, para mí hay miles de formas de poder ayudar y buscaré una de las formas de poder ayudar de una u otra manera, pero quedarme en mi casa tranquilita sin hacer nada, no puedo. Igual tengo una vida un poquito muy agitada con mucha responsabilidad porque tengo a mi madre, una persona de la tercera edad, y como hija única tengo una responsabilidad grande, pero eso no me esgrime, ¿no? De sentir dolor, de sentir tanta frustración, impotencia más que nada, no poder hacer nada, estar lejos de mi país que sufre todo este ataque que se hace, ¿no? Al presidente Castillo,
a las personas que alzamos nuestra voz por reclamar nuestros derechos justos y nos marginan, ¿no? Nos marginan diciéndonos que somos terroristas, que somos vándalos, y estamos viendo pues que esa es la forma de atropellar, ¿no? Es una forma que ellos se justifican de eso para justamente poder hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Maltratando a las personas, metiéndolo a la cárcel por hoy no, de verdad que yo no sé ni cómo hablarlo, cómo expresarlo, porque no encuentro ni palabras. Para mí es un dolor muy grande. Y yo he sabido un poco de política, la verdad no he sabido tanto, pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque ahora existe la prensa alternativa. Entonces, a través de ellos, nosotros nos enteramos de todo lo que realmente sucede en el país. Porque esta prensa oficial, la prensa del gobierno, no informa. Y si es que informa, omiten muchas cosas, entregan la información sesgada, distorsionada, ocultan muchas cosas, ¿no? O la finalidad de ellos es confundir al pueblo. ¿Para qué? Para mantenerlo en la ignorancia. Y el gobierno prácticamente se aprovecha de la ignorancia del pueblo y nos roban, nos saquean, nos atropellan, nos explotan, hacen lo que les da la gana. Y el pueblo ya se cansó. No es que porque no, que recién en Castillo se ha descubierto, ya sabemos que empezó la corrupción. No, esta corrupción tiene desde muchísimos años, desde antes creo que Fujimori. Entonces la gente se cansó y lo que hace ahora el pueblo es reclamar. Yo apoyo la protesta que hacen mis hermanos, compatriotas. Y lo que más me duele son mis hermanos que están en provincia, que son los más afectados, los que son más saqueados, más humillados, los están matando. Eso es lo que yo puedo decir, compatriotas. Me duele el alma. Un gusto de conocerlos a ustedes. Espero poder compartir siempre, de poder aprender más de ustedes. Muchas gracias, compañero Ricardo. Gracias, Marlene. Los agradecidos somos nosotros y siempre puede contar con este espacio. Lo mismo el resto de los compañeros latinoamericanos. Parece ser que el parto de la dignidad latinoamericana va a ser un parto con mucho dolor. Los invito a cambiar de link mientras Dayana pone algo de publicidad y nos volvemos a encontrar en pocos minutos. Y con el mismo link. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. El ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El ángel de River. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Resistencia colectiva. Un espacio de radio para aportar a la resistencia que tantos y tantas libran de forma cotidiana. Tenemos ideas, tenemos vivencias y sobre todo la necesidad de multiplicarlas. Resistencia colectiva. Resistencia colectiva. Actualidad, cultura, ambiente, asuntos previsionales y de salud. Siempre con nuestro análisis político y económico y las mejores entrevistas. Escúchanos todos los martes a las 16, acá, en Radio Rebelde. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Un programa de análisis político con la agenda y la mirada de las y los trabajadores. Guillermo Varela, Rubén Fanesi, María Belloni, Marcelo Dualde.
Todos los miércoles de 13 a 17. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Los sábados a las 2 de la tarde llegan Todos los Fuegos con la conducción de Romina Bilbao, Daniel De Santis y Leonardo Saluzzo. En el aire de las 7:40, escuchá Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. WhatsApp de La Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agéndanos y participa de la Asamblea Radial. Y estamos de nuevo en el aire en otra edición de el programa de Proyecto Cultural Maíz, Pensamiento Crítico y Memoria. Estábamos conversando sobre la situación peruana, muy emocionante la participación de la compañera recién. Lo tengo en pantalla porque, como saben los oyentes, yo invito desde mi casa, Susi desde su casa en Rosario, gracias a la operación técnica de Dayana Álvarez. Lo tengo allí a Crescencio, a quien quiero dar la oportunidad de saludar a los compañeros peruanos y chilenos. Bueno, un saludo fraterno, bien combativo a los compañeros peruanos, a nuestros hermanos. Estamos con ustedes. Perú no es un caso excepcional. América Latina es un caso terrible, ¿no es cierto? Aquí se ha hablado de tutelaje de las Fuerzas Armadas. Mira,
en Chile, cada vez que hay un levantamiento en América Latina, sacan a la policía o las Fuerzas Armadas y matan unos miles y los meten a las casas. Digamos, a base del asesinato detienen las movilizaciones del pueblo por sus derechos, por las constituciones, o a base de engaños, como lo hacen en Chile. Digamos, nos mataron una constitución y a base de engaño estamos con una constitución a espalda del pueblo preparándose. Pero mira, aquí se ve, nosotros venimos con el tema de la nueva constitución. Yo he marchado muchos años con el lienzo pidiendo una nueva constitución en Chile. Cada vez que en septiembre las conmemoraciones, nosotros pedimos cambio, nueva constitución. Llevamos 110 años peleando por los derechos del pueblo. Pero tenemos que ver una situación clara, digamos, no sacamos nada con recordar, conmemorar esto, sino que tenemos que ver cómo derrocamos al imperialismo, cómo derrocamos al sistema capitalista, el sistema neoliberal. Está enquistada la clase política que se dice de izquierda como socialdemócrata. Entonces, ellos son el elemento para poder navegar y dejar contento a la gente con el escudo de izquierda. Y no es la realidad es que son gente que está vinculada por diferentes temas. Acá en Chile están vinculados a las coimas, cosa que no conocíamos. Hay leyes que dictaron ellos en base a coimas, senadores, y nadie dice nada. Tuvimos un presidente que es un ladrón y salió presidente 2 veces. Entonces, la voz de los medios, del imperialismo, cómo actúan conectados en América Latina. Nosotros no somos países individuales, aquí hay una política general, digamos, que la generan para todos los países de América Latina en forma conjunta. Y eso se ve, digamos, cómo ellos hacen que esta olla a presión vote la presión. Se elige un presidente de izquierda, como en Chile, pero gobernando con neoliberales. En Brasil pasa lo mismo. Salió Lula gobernando con la derecha. Entonces, todo eso hace que el pueblo vote su presión en el sentido de estar en las calles peleando por los derechos. Entonces, toda esa situación tenemos que decir, ¿cómo nos organizamos en América Latina? Nosotros como artistas, como muralistas, como políticos, estamos abriendo espacios de intercambio y unidad en América Latina. Y tenemos que actuar en conjunto. Ya no podemos actuar en un solo país para pelear contra el imperialismo, contra el sistema neoliberal, sino que tenemos que hablar como bloque de América Latina. Y en eso nosotros tenemos que unirnos con una sola voz, un solo horizonte. Y no ya perder el tema, digamos, de mirar a otro como diferente. Tenemos que unirnos en un horizonte común. Y ahí vamos a avanzar y vamos a ser poderosos. Pero así, separados, vamos a morir separados. Unidos vamos a ganar y vamos a vencer. Yo creo que eso es el tema en realidad. Yo creo que por ahí vamos. Bueno, nosotros, yo les cuento que hemos tenido una jornada de muralismo hoy día en el Centro Gaucho. Maravillosa la actividad. Llegamos bastante cansados. Fue intensa, muy buena. Y estoy muy agradecido. Para mí ha sido un honor estar en ese lugar, compartiendo con la gente del Centro Gaucho, con la comunidad, con los jóvenes. Ahí estuvimos con la Brigada Cordillera y estuvimos trabajando. Se hicieron 2 murales en paneles y dos paneles más. Digamos que cambió completamente el Centro Gaucho, pero no cambió por el aspecto, sino que fueron murales con contenido social, pero también la vinculación con la comunidad que sabe que hay personas que luchan por sus derechos. Y eso somos nosotros, digamos, estamos plasmando en los muros los derechos del pueblo y también generando unidad latinoamericana a través de PC Maíz, ¿cierto? PC Maíz Chile, PC Maíz Argentina, que nos unimos para hacer un intercambio. Ellos estuvieron en Chile y nosotros estamos en Argentina, pero esto tiene que ser llegar a diferentes países de América Latina, seguir avanzando en este intercambio político, social y cultural, ¿no es cierto?, en el cual podemos ir generando una actitud de unidad y de lucha por América Latina y el mundo,
para poder tener realmente un mundo mejor, donde se pueda vivir con dignidad. No queremos, digamos, ser parte del consumismo ni no eso, sino que vivir con dignidad, tener derecho a la educación, a la salud, a la justicia, que la justicia también es tutelar como la Fuerza Armada de lo que hace el imperio. Y ellos, claro, están felices llevándose toda nuestra riqueza y matando de hambre a los pueblos de Latinoamérica. Así que un abrazo, compañeros peruanos, y todo nuestro apoyo. Y la unidad, por supuesto, que tenemos que generar. Dumas, es suya la palabra. Yo le estaba saludando el gesto de llamar a la unidad al compañero Crescencio. Y eso es verdad lo que dice, porque los pueblos latinoamericanos, si no nos unimos, como dice el compañero, vamos a morir separados y uno por uno. Pero si de eso se ha encargado el imperio, de dividirnos, de sembrar rencilla, rencor entre los pueblos, de repente uno en la ignorancia odia al país vecino, pero es por la influencia que ha tenido, la influencia impresionante que ha tenido el imperio a través de los medios locales de comunicación, que de repente hablan de nacionalismo. Eso pasó, también jugó un papel importante en Chile cuando dijeron que la nueva constitución dividiría a Chile en muchos estados, entonces, y que la bandera lo iban a cambiar y tantas cosas, más que los que marchaban por el sí, hacían campaña por el sí, no llevaban la bandera chilena, sino la huifala. Entonces eso es lo que caló, pues, para que gane el rechazo. Eso nomás quería acotar, compañero, muchas gracias. Y estamos para escuchar a los demás. Muchas gracias. Allí está Pandora, que yo no sé si sacude su manita para saludar o para pedir la palabra. Pedir la palabra. Adelante, entonces. Sí, más que todo, gracias. José Villafuerte Charca, también a quien después vamos a permitirle que se presente. Buenas noches. Escuchamos, Pandora. Para compartir también lo que nos acaba de mencionar el maestro Crescencio, quien también comparto y es un colega también del arte, y que yo creo que, claro, fui muy afortunada a vivir la experiencia de lo que fue las grandes manifestaciones masivas, la rebelión, todo ello que fue, pues, Chile, que pude compartir con ellos, con los colegas del arte, con todo su pueblo que luchó y se vio esa manifestación masiva, ¿no? Compartí mucha de su rabia y fui comprendiendo también muchas cosas, ¿no? De que en realidad, pues, la rabia y la indignación tiene toda justificación y que al final los estados, al no ver, pues, que sus intereses de clase, pues ellos atienden sus intereses, no las del pueblo. Entonces, por ningún lado, pues, se va a sentir identificado, pues, y al no atender las demandas del pueblo, pues el pueblo tiene toda la justificación de indignarse. Y claro, pues se hicieron las leyes para criminalizar la protesta, la ley antibarricada, la ley capucha y todo eso que, pues, hizo eso que se condene a mucha gente, en especial a los jóvenes, en las cárceles. Se les tuvo ahí. Pues hasta el día de hoy se sigue habiendo, pues, los presos políticos del estallido, de la rebelión, pero también tenemos a los presos políticos históricos, que hasta el día de hoy siguen encerrados, y yo como artista del mural, y que también me han enseñado los hermanos chilenos, argentinos y muchos otros más a compartir, pues, ese internacionalismo proletario que es necesario y que toda Latinoamérica, pues, debería tomarlo, por lo menos, para poder hacer frente a esta arremetida que nos está, pues, dando el imperialismo, que hoy día, pues, están en guerra sangrienta para poder repartirse el poder. Entonces yo comparto con el compañero en no estar viendo el pasado, sino el presente, para hacerle lucha, porque divididos no vamos a lograr nada. Y que, bueno, se han dado muchas protestas en todo este tiempo, y que hemos visto que el pueblo al final no ha podido asumir también esa lucha, no ha podido como que al final
encabezarlas, ¿no? Yo voy a hacer aquí una mención, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con eso de prácticamente atacar a lo que hizo el presidente Castillo, porque muchos de lo que se decían de izquierda lo dejaron solo y muchos tenían intereses ajenos a los del pueblo, pero al final vemos que el pueblo está defendiendo al que fue el presidente popular, de la facción popular, y que él al final pues tomó lo que era la democracia burguesa, lo que fue pues, su constitución, un artículo que decía también cuando se daba estos dos prácticamente no se le daba esa moción de confianza a su directorio, a su ministro, pues él podía también acceder a ese número de constitución, ¿no? Que en realidad pues es la 134 del artículo. Y que también vemos aquí el imperialismo yanqui, que mediante la embajadora, que es de la CIA, que está hoy día en el Perú, fue felicitarlo y 2 días antes de reunirse con su ministro de Defensa. Tenemos también a ministros que también estuvieron, no tan solo ahora con los gobiernos de ahora, sino anteriores. El mismo ahora ministro de Defensa también fue parte de lo que fue un gobierno transitorio de Paniagua, que fue después de Fujimori. Este también fue un agente del Estado, supuestamente de derechos humanos. O sea, mucha gente o organizaciones que se decían de izquierda fueron muy arribistas y también oportunistas. Pero hoy día el pueblo se ha dado cuenta y está luchando. Y no tan solo las facciones populares, los artistas mismos también que antes tenían miedo porque los terruqueaban, hoy día se están también levantando, porque muchos de sus colegas han sido secuestrados por el Estado por llamarles terroristas y muchos han callado. Y yo ahora lo digo, pues, porque también he estado luchando por la libertad de los presos políticos y también por los presos políticos artistas que han sido encerrados en esas cárceles, en esas mazmorras por la policía política, y que hoy día, felizmente, con todos estos actos así totalmente pues de este golpe de Estado cívico-militar, se ha visto, ¿no? Y que también fue muchas veces señalado el profesor Castillo cuando fue líder de la gran lucha del magisterio de los profesores. Y que muchos ahí denunciaron pues, cómo se daba la corrupción, cómo las mismas organizaciones han luchado por arrancar sus derechos. Entonces, aquí vemos que es un pliego de reclamos de hace muchos años y que también el mismo presidente Castillo sabía, porque él también estuvo como dirigente y ahí se vio también mucha lucha también. Y pues eso nada más por el momento, si es que se podrá también. Muchas gracias. Claro que sí. Susi. Sí, me interesó muchísimo el planteo que hizo el compañero Crescencio. Yo creo que la unidad de los pueblos contra un único poder, que son las corporaciones internacionales, no solo porque nosotros seguimos hablando del imperio yanqui, pero en realidad hasta el imperio está gobernado por corporaciones internacionales. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Esos son los que manejan las Fuerzas Armadas que han intentado someter a los pueblos latinoamericanos. Creo que la unidad de los pueblos latinoamericanos sin barreras es lo que puede lograr que esta lucha triunfe. Bien, aquí está pidiendo la palabra Elena y Juan. Vamos a darle a la antigua antes de construirnos la palabra a la señora. Elena, ¿estás allí? Sí, acá estoy, compañero, muy atenta a todo lo que estamos conversando. Digo que te he dado la palabra a la antigua, ¿viste? Cuando se decía primero las damas, ya eso está pasado de moda. Uno hace el esfuerzo por deconstruirse, pero ciertas costumbres quedan, ¿viste? Bueno, será por esta ocasión. Miren, lo que yo quería comentar en relación a lo que se ha estado mencionando, que yo también tomo las palabras de la compañera Susi y del compañero, bueno, los compañeros que han mencionado el tema de la unidad, que es algo como muy urgente y necesario a nivel de Latinoamérica y en general con todos los pueblos del mundo, ¿no? Y yo creo de que
esa lucha contra las corporaciones de poder es súper importante también efectivamente resaltarla, porque hoy día yo creo de que lo que pasa en Perú o lo que pasa en los países de América Latina tiene mucha relación y no hay que dejarlo de ver dentro de lo que está sucediendo en el mundo con los grandes poderosos, ¿no? Que hoy día pugnan por el control de la hegemonía del mundo. No solamente es Estados Unidos y todos lo sabemos, y dentro de toda esa pugna que ellos tienen, pues estamos los pueblos más que se consideran menos desarrollados, entre comillas, pero la verdad es esa, ¿no? América Latina siempre ha sido considerada el patio trasero de Estados Unidos, pero Estados Unidos hoy día pugna por no perder la hegemonía en América Latina. De hecho, sus declaraciones han sido bien claras últimamente con el tema del triángulo de litio, con el tema de los recursos que tienen que extraer las megamineras. Y todo eso es para, o sea, en ese contexto uno puede entender lo que está pasando en Perú, porque toda esta maniobra de la ultraderecha, el cómo aplican esta dictadura cívico-militar, lo están haciendo a través de la Fuerza Armada. Muchos consideran, bueno, yo también, de que en el gobierno la señora Dina Boluarte es un títere, ¿no? Y en realidad quienes están gobernando son las Fuerzas Armadas. Hay una dictadura y uno se da cuenta porque quien lidera todo es su primer ministro, y el primer ministro es un exmilitar. Y yo creo que sí, es urgente, es importantísimo pensar en impulsar el tema de la unidad y de ver formas de cómo se concreta eso, ¿no? Como han existido las ligas anti estos poderes, puede ser antifascistas, como han existido los frentes antiimperialistas, llámese como sea, pero se debería ir trabajando con más fuerza en ese sentido. Y yo creo que aquí también hay que como tomar un punto de reflexión, yo lo tomo así, en relación al papel que cumplen las Fuerzas Armadas de los países. Se dice de que son las fuerzas que tutelan la democracia, pero habría que pensar si realmente en América Latina qué países son realmente democráticos y qué papel están jugando las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el Perú, en mi país. O sea, yo no sé hasta qué punto podría habérsele el presidente Castillo consultado a la Fuerza Armada y decirle, ¿estás de acuerdo con que cerremos el Congreso y hagamos una asamblea constituyente? Esa Fuerza Armada pertenece a la oligarquía financiera. Jamás lo iban a permitir, y a la Fuerza Armada no necesariamente se le va a tener que consultar cuando se tiene que hacer y gobernar en favor del pueblo. O sea, el presidente Castillo tenía todas las facultades para hacer determinadas cosas, pero quienes tienen más poder en el país no eran pues su gobierno, eso estaba claro. Entonces yo creo que ahí el tema de cómo se considera la Fuerza Armada como tutelar de la democracia, yo insisto que depende de qué ángulo se mire, ¿sí? Porque además lo que decía el compañero Crescencio, el papel que ha tenido la Fuerza Armada en Chile todos la conocen, y hoy mismo lo que significa para este gobierno que intenta hacer cosas para el pueblo chileno, pero tiene una fuerte oposición, porque aquí la Fuerza Armada no necesariamente es popular, ni está en beneficio ni en representación de los intereses del pueblo. Y por último, quería sí mencionar que en el caso de Perú, y yo creo de que, bueno, algo también hemos estado participando en varias instancias relacionadas al tema de la criminalización y la aplicación del derecho penal del enemigo. Y en el Perú, el derecho penal del enemigo como doctrina jurídica hoy día se aplica, pero desde hace muchos años ya, de manera abierta y desenfadada, ¿no? Y eso significa declarar enemigos algunos peruanos, y en este caso aquellos que luchan, principalmente a los líderes políticos, sociales, a los luchadores, para aplicarles un tipo de justicia, de leyes distintas. Es decir, el que es categorizado como terrorista, subversivo, las leyes contra esa persona todo valen. Entonces ahora no es novedad que en el Perú se terruquee a todo el mundo, o sea, todos los que están luchando son terroristas,
son subversivos y la ley le permite hoy día a la justicia peruana condenar a las personas por el delito de opinión. Recién hemos tenido 2 sentencias por apología al terrorismo, donde se les ha dado 12 años de prisión a 2 personas por una opinión que compartieron en las redes sociales. Esa fue la acusación y por esa razón los han condenado. Entonces, eso se llama derecho penal del enemigo. Es un tipo de justicia punitiva contra el llamado delito de opinión y contra quien se le categoriza de terrorista. O sea, basta que a algún compañero acá le digan él es terrorista, entonces contra esa persona se aplica cualquier cosa menos el derecho garantista. Es decir, no se le respeta para nada el debido proceso, no, porque es terrorista. Es un enemigo del país, es un enemigo de la nación y bueno, si lo matamos nadie va a decir nada porque es un terrorista. Y con ese pretexto hoy día tenemos más de 400 compañeros en prisión ya entrando a procesos por disturbios y judiciales en el Perú, porque también hay muchos más, pero que no les han podido aperturar un proceso, pero además hay desaparecidos, hay compañeros que se están reportando desaparecidos, hay torturas en las detenciones, hay un nivel impresionante de represión descarada en las movilizaciones. Bueno, yo para qué me voy a demorar, porque las redes sociales son fáciles de ver ese tipo de situaciones. Pero es todo eso y las últimas detenciones a dirigentes de algunas regiones, como lo que ha sucedido en Ayacucho, que han detenido a un grupo de dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo, 5 o 6 dirigentes, a los cuales les han tipificado terrorismo, pertenencia a una organización terrorista, y hoy día ya les han dado prisión preventiva por 36 meses. Y las pruebas, ¿cuáles son? Haber publicado, supuestamente, porque ellos niegan que eso sea así, pero que supuestamente han publicado alusiones a la lucha armada que hubo en Perú en los años 80, alusiones a Abimael Guzmán, y supuestamente esa es la razón para que ellos sean procesados por delito de apología y pertenencia hoy día, que además les pide 20 años de prisión. ¿Y por qué? Porque el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho ha sido el que lideró las masivas protestas de Ayacucho al inicio de estas jornadas de lucha. Entonces, esa relación que se hace del terruqueo es realmente nefasta en el Perú, ¿no? Y bueno, eso yo lo quería también mencionar, porque también es parte de lo que nosotros estamos planteando, que como parte de la solidaridad se pida la liberación de todos los detenidos de estas luchas, de estas jornadas de lucha del pueblo peruano, claro, incluyendo la del presidente Castillo, porque él también es un preso político en la actualidad. Y así como todos los demás detenidos, luchadores sociales, pueblo, dirigentes, periodistas que hoy día están siendo perseguidos de manera muy terrible, ¿no? El compañero Dumas lo sabe, él pertenece también a un medio alternativo que es el Ágora, que han sido violentados terriblemente en Perú, atacados incluso físicamente, donde les han destruido, incluso les han robado, les han destruido todos sus materiales, y todos ellos están siendo parte pues de esta represión. Entonces eso quería dejarlo también como parte del pedido, ¿no?, que tenemos de que haya ese tipo de solidaridad con todos los detenidos por su libertad, y que ya basta de masacre, basta de represión, alto al genocidio, porque es un genocidio lo que se está dando en el Perú. No hay más de 50 muertos, hay más de 75 muertos hoy día, que otra cosa es que el gobierno no lo quiera ni siquiera reconocer, ¿no? Y frente a eso no puede haber pues tanto silencio en algunos sectores, y en buena hora, y yo agradezco mucho también que ustedes, compañeros, con eso que están demostrando, con esa calidad también no solo humana, sino de solidaridad de pueblo, estén promoviendo espacios como estos, ¿no?, de conversación, de discusión, y de pronto de poder contarles un poco lo que nosotros estamos pues sintiendo. Eso, compañeros. Elena, desde nuestro humilde lugar, los agradecidos somos nosotros. Bueno, tengo aquí a Juan Urbina, que pidió la palabra y con mucha paciencia nos ha esperado, también al José Villafuerte Charca. A ambos les tengo que pedir unos minutitos, que tenemos que hacer un breve corte,
¿Puede ser? Y apenas retomamos, quiero escucharlo, por supuesto. ¿Sí? Gracias. Por favor, Dayana. Cueros Monique. Sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín, 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda, con K. Federico Enrique Zambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail zambucetear@hotmail.com. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram @nodo_laflia. Que te ame, si tú no me quieres ya, el amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Compañero Juan Urbina, la palabra es suya y le agradezco su paciencia. Está muteado. Está muteado, tiene apagado su micrófono.
Sigue muteado, Juan. No ¿puedo hacer uso de la palabra? Bueno, mientras Juan resuelve, don José Villafuerte Charca, por favor, preséntese. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar. Hola. Ahora sí. Le damos paso a Juan en todo caso. Compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, me da un gusto que estemos aquí compartiendo opiniones constructivas sobre la realidad de mi país Perú, también del país de ustedes, del país de Chile. Y bueno, como ya todos saben, la crisis social que se encuentra en mi país, pero yo quisiera explicarles un poquito la raíz, cómo inicia esto, para mi opinión mía. Si me escuchan, ¿no? Perfectamente. Estimados, cuando el presidente ahora que lo tienen secuestrado pasa a segunda vuelta, desde ahí empieza el terruqueo, empieza la campaña de desprestigio hacia Pedro Castillo Terrones, porque la derecha peruana no lo esperaba que un profesor rural, un profesor de la parte serranía, de la parte sierra, un rondero, ellos no esperaban que pasara a segunda vuelta. Ellos ni lo soñaban, ni lo tenían en cuenta que pasara un profesor a la segunda vuelta. Entonces desde ahí empezó el terruqueo hacia al maestro Pedro Castillo. Pero el pueblo peruano fuimos inteligentes y pudimos optar por el profesor Castillo. Lo elegimos como nuestro presidente, pero la derecha Hola. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Lo escuchamos perfectamente, Juan. Ya. Pero la derecha peruana, cuando pasa la segunda vuelta, el profesor Castillo, el pueblo peruano, el 50% más uno decidimos por la opción del profesor. Y la derecha peruana lo que hizo es desconocer el resultado democrático, desconocer la voz de la mayoría de peruanos que se manifestó en las urnas. Y ellos se fueron a la OEA a hacer su reclamo, un reclamo fuera de lugar, un reclamo que no estaba amparado, y desconocieron hasta último la elección del profesor Castillo. Bueno, él toma el poder, toma la posesión que le damos la mayoría de peruanos, pero lamentablemente el Congreso, que acá en Chile son la Cámara de los Diputados, en Perú es el Congreso, lo conforman 130 congresistas en Perú, y la mayoría de congresistas lo tiene la derecha peruana, que lo conforman como son 6 partidos. Y el profesor Castillo tenía tan solo algo de 34, 35 congresistas, o llamémosle diputados. Entonces, el maestro Castillo, el profesor Castillo, presentó algo de casi 70 proyectos, 64, 70 proyectos de ley a favor del pueblo peruano. Y ninguno de esos proyectos ellos le aprobaron, todo lo archivaron. Todo lo archivaron, era censura, interpelaciones. Le cambiaron algo de 70 ministros, si no me equivoco. Le sacaban a los ministros a cada rato, no lo dejaban trabajar. Entonces, y a la misma vez que los grupos de poder peruanos, los grandes monopolios peruanos que conforman la CONFIET en Perú está conformada por los grandes monopolios peruanos. Ellos empezaron a presionarlo al presidente para que firme la hoja de ruta. Ellos
lo condicionaron, estando el presidente Castillo en segunda vuelta, ellos lo condicionaban a que él firme la hoja de ruta. ¿Qué significa la hoja de ruta? Que al firmar esa hoja de ruta debe ser impuestos por ellos, por los grandes monopolios de Perú, por los grandes evasores de impuestos. Pero Castillo en segunda vuelta no firmó esa hoja de ruta y cuando fue presidente tampoco firmó la hoja de ruta. En otras palabras, no traicionó al pueblo peruano. Entonces es allí donde se le viene encima los grandes grupos de poder, acompañados con la prensa parametrada que tenemos en Perú, porque en Perú tenemos una prensa escrita, televisiva y radial parametrada, una prensa comprada, parametrada. ¿Y por qué se le viene encima la prensa? Porque todos los presidentes que le han antecedido al profesor Castillo les han pagado alrededor de 1 millón diario. 1 millón diario se le pagaba a todos los medios de comunicación peruanos. Y cuando Castillo entra, les corta este beneficio fuera de ley. Era un beneficio fuera de ley que con la plata de todos los peruanos se les pagaba a la prensa 1 millón diario. Entonces este presidente Castillo les corta ese beneficio y ellos se le van encima. Tenemos el Grupo El Comercio, el Grupo El Comercio es un grupo que tiene diferentes periódicos, diferentes diarios, monopólico. Entonces todos ellos se le van encima y empiezan a hacer una campaña mediática de desinformación a la población. Empiezan a hacer esa campaña de desinformación. Pero Castillo, él se le acusa de muchas cosas, pero hasta ahora no hay pruebas fehacientes. No hay pruebas fehacientes de que nuestro presidente haya cometido esos delitos. Tan solo hay dichos, hay declaraciones de personas, pero no presentan pruebas. Y como todos los peruanos decimos que queremos una prueba fehaciente, que nuestro presidente haya cometido un delito, entonces allí creo yo que los peruanos le quitaríamos el respaldo. Pero hasta ahora no aparece esas pruebas fehacientes de que el presidente Castillo haya traicionado al pueblo peruano. Mire, Juan, yo no sé cómo será en Perú, pero en Argentina la justicia cambia como la veleta con el viento. Solo la presión popular puede hacer que la justicia falle correctamente. Si cede la presión popular, la justicia va a fallar de nuevo a favor de los poderosos. Claro. Es tan importante la movilización. Es lo mismo, en mi país es lo mismo. Tenemos ahora nosotros vivimos en una dictadura. Perú es una dictadura. Está el poder ejecutivo, es una dictadura. El poder legislativo es otra dictadura. El poder judicial es otra dictadura. Estamos en una dictadura. No se respeta el Estado de Derecho. Y muestra de ello es la detención arbitraria que le han hecho al presidente Castillo. Porque al presidente Castillo lo detienen a la 1 de la tarde y él tenía la inmunidad presidencial. A él no podían detenerlo. Y el Congreso peruano, o acá en Chile le llaman diputados, la Cámara de Diputados, en Perú es el Congreso peruano, a él lo vaca como a las 3:50, si no me equivoco, de la tarde. Y la policía lo detiene a la 1. Entonces tenemos como 3 horas de diferencia. A él no podían detenerlo, al presidente. No podían detenerlo. Y aparte de eso, es ilegal, todo inconstitucional, porque si el Congreso, ellos dicen que por el mensaje que dio el presidente, que cerró el Congreso y que cerró las instituciones, Poder Judicial, etcétera, ellos no era la forma como se ha procedido, era que le haga un antejuicio político primero el Congreso, era que le haga un antejuicio político. Luego de ello, según ese
ese veredicto del antejuicio político que tenía que realizarle el Congreso. Luego de ello, según lo encontraban culpable, recién allí podía pasar al fuero judicial. Pero ellos no lo han respetado, no han respetado la inmunidad de nuestro presidente, lo tienen secuestrado. Y por eso es que el pueblo peruano estamos declarados en insurgencia, estamos basados en el artículo 46 de nuestra Constitución. La Constitución peruana en el artículo 46 dice que el pueblo no debe obediencia a un gobierno usurpador, y tenemos nosotros el derecho de declararnos en insurgencia. Por eso que el pueblo peruano y mayormente el sur de Perú está declarado en insurgencia. Y ustedes dirán, ¿por qué reclama más el sur que el norte? Porque en el sur del Perú hay más injusticia, hay más abuso, hay más saqueo. Un ejemplo de ellos, hermanos, es por ejemplo nuestros hermanos de Cusco. Ellos producen gas, el Cusco produce gas de camisea, y ellos no tienen el beneficio de tener una cañería de gas en su casa. No tienen ese beneficio. Ellos compran el gas más caro de la región. Nuestros hermanos de Cusco, ellos tan solo miran cuando se saca su recurso natural y se lo manda a otro país, pero más ellos no gozan de ese beneficio. Los trenes que tiene Cusco lo tienen concesionado a un empresario peruano, a una empresa peruana, Perú Rey, de este gran estafador López Aliaga. López Aliaga, él tiene su partido político, Renovación Popular, y tiene su bancada, este empresario, Rafael López Aliaga, que se ha adueñado, que Fujimori le ha regalado los trenes, le ha regalado el hotel, un hotel muy famoso en Cusco. Este camaleón López Aliaga tiene su bancada en el Congreso peruano. Se llama Renovación Popular, su agrupación política. Entonces, todos nuestros hermanos de Cusco, ellos ven toda esa injusticia, que un cusqueño de a pie, un cusqueño común y corriente, no puede tomar el tren para que vaya a conocer Machu Picchu, porque le cobran en dólares. Tan solo los trenes pueden utilizar los turistas, porque bueno, son de mayor potencial económico, pero nuestros hermanos de Cusco, nuestros hermanos de a pie, no pueden darse ese privilegio. Entonces, ese abuso hay con nuestros hermanos de Cusco, nuestros hermanos de Arequipa, por ejemplo, la Leche Gloria, Grupo Gloria, comete ese abuso que le paga el litro de leche, ¿a cuánto? A 60 centavos, 80 centavos el litro de leche. Entonces, por eso que nuestros hermanos del sur, ellos son los más afectados con el saqueo, con el abuso. Por eso que nuestros hermanos del sur son ellos los que están afrontando más esta problemática, y son ellos los que están levantando su voz de protesta con mucho más fuerza. Bien, Juan, yo le agradezco muchísimo su participación y necesito interrumpirlo para darle los últimos minutos a don José Villafuerte, porque está esperando hace un rato. Claro. Y se nos va el programa. Claro, sí, adelante. No lo tome a mal, por favor. No, adelante. Don José, por favor, desmutéese y quiero que se presente. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy José Villafuerte Charca, soy peruano, soy del sur, y estamos en pleno movimiento, pues acá con nuestros compatriotas. ¿Y se siente identificado en lo que decía Juan? Sí, ahí estamos. La lucha es dura, es muy dura, pero al mismo tiempo es compleja, ¿no? Estamos viviendo nosotros en el Perú varias crisis política, crisis económica, crisis moral, crisis cultural. Vivimos crisis social, y esas crisis son de carácter estructural. Lo que está pasando en estos meses, o
o en estos años, en estos últimos 6 años, es la agudización de la crisis política. Y el tema es complejo, no hay posibilidades de hacer un análisis, digamos, de derechas o izquierdas confrontadas en el aparato estatal en forma clásica, porque hay otros actores que son los actores perturbadores de la posibilidad de la reconstrucción o de la refundación de nuestro país. Los partidos políticos en general en el Perú han entrado en crisis desde hace muchos años atrás. Y ese espacio ha sido copado por lo que yo le llamo las organizaciones políticas de las mafias que tienen el control del aparato estatal. Si hablamos, por ejemplo, de la burguesía o de la oligarquía, que dicen algunos compañeros en general, y no hacemos identificaciones particulares, probablemente tengamos errores en el manejo de la actitud contestataria organizada nuestra como pueblo para enfrentar las cosas, cambiar las cosas en este país. Lo que sucede es que hay un sector de la burguesía que tiene el control del mercado y que por supuesto hace el uso de sus leyes, de su constitución. Pero hay un sector también absolutamente informal que tiene y participación en el control del mercado y en la conducción del país. Hoy las mafias que hay que mencionarlas, no tenemos ningún problema en mencionarlas, el narcotráfico, el contrabando a gran escala, la trata de personas, que es una mafia millonaria y grande en el Perú, los depredadores de la selva y la minería ilegal a gran escala, que mueve millones de dólares, ellos tienen hoy el control del aparato del Estado. Y los mercantilistas, que es el sector de la burguesía que necesita el aparato del Estado para hacer sus negocios, son los grandes proveedores del Estado. Esos grupos de poder fáctico tienen sus operadores políticos. Y no solamente tiene operadores políticos en el Ejecutivo, también en el Legislativo, desde hace muchísimos años atrás, ¿no es cierto? Ollanta, Alan García, PPK, Kuczynski y todos los que vienen después han sido parte de eso, o víctimas de eso, o cercados por ellos, o utilizados por ellos. Pero no solamente están ahí, no solamente están en el Congreso, sino que tienen operadores políticos en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales, provinciales y distritales. Todo el aparato del Estado está en manos de ellos. Y entonces, esas son algunas particularidades de los actores directos e indirectos de la situación que vive nuestro país. Seguramente a lo largo de estas horas los compañeros han ido planteando desde sus puntos de vista la lectura de lo que pasa en estas últimas semanas. El problema es ¿qué hacemos? El problema es ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser la salida? La derecha fascista, ¿no es cierto?, que está hoy consolidando su régimen dictatorial, está preparando una salida electoral. Ellos creen, desde su evaluación, que el movimiento social, el pueblo movilizado, se está debilitando poco a poco. Y que por lo tanto, haciendo un uso focalizado y razonable desde su punto de vista de la fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas, van a sofocar el movimiento social. Y una vez que tengan el control a lo que ellos le llaman la paz social, entre comillas, van a empezar a trabajar el desenlace electoral. Y entonces, si ellos han cerrado
la posibilidad de unas elecciones adelantadas para el 2023 es porque aún no se ponen de acuerdo en el tema de sus candidaturas. La señora Keiko Fujimori quiere candidatear, mientras que un sector que está organizado en Renovación y algunos más cercanos no quieren que candidate ella. Quieren un candidato con una cara distinta, que venda una actitud liberal democrática, porque tienen temor que si van divididos, el pueblo podría poner otro cholo, ¿no? Y eso no lo van a soportar. Entonces, basta que una vez les haya pasado y no van a permitir que le pase otra vez. Entonces, se quieren curar en salud. Entonces, por eso es de que ellos han decidido cerrarle la puerta, ponerle candado a un adelanto de elecciones para el 2023. No sabemos si decidan que sea el 2024 o el 2026. En el manejo de la correlación de fuerzas, porque así hay que analizar los temas políticos, ellos están fuertes, eso hay que reconocer. Y del parte del pueblo, lo que hay que trabajar es una unidad de todos los actores políticos, sociales, ¿no es cierto?, para generar también una salida la más adecuada. Hay que conversar, discutir cuál va a ser el desenlace, cuál debe ser el desenlace favorable desde el lado del pueblo que quiere cambios. Pero la derecha, bueno, está haciendo eso. Entonces ellos van a definir el desenlace electoral cuando estén en las mejores condiciones para ello. Tienen el control de todo el aparato del Estado. Lo que no tienen aún controlado es el sistema electoral. Esa es su gran preocupación. Ni la calle. Entonces, ¿perdón? Ni la calle. Sí, entonces, así está la situación. Entonces, ellos lo que quieren es tener un presidente del Jurado Nacional de Elecciones de su confianza, un presidente de la OMPE de su confianza, una jefa de la RENIE, que son los organismos del sistema, para que con tranquilidad ganar sus elecciones. Entonces, así está la situación. Entonces, por eso, ya sabiendo que ya va a terminar el programa, concluyo diciendo lo siguiente: lo maduro, lo sensato, lo sereno, con cabeza fría, todos los actores sociales del Perú que queremos cambio, todos los actores políticos en el Perú que queremos cambio, tenemos que empezar a aproximarnos y a tener y centralizar la dirección del movimiento, organizar a nuestro pueblo, generar el debate político sobre los temas constitucionales, para ir haciendo madurar el momento constituyente, que tendrá en su momento el desenlace de una asamblea constituyente y un nuevo producto constitucional. Pero hay que ir avanzando. No debe haber entre nosotros zancadillas, acusaciones, calificativos, que esas cosas nos hicieron mucho daño en la década de los 70, en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado, y hay que aprender la lección. Solamente eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, José. Qué puntual, qué manera de manejar el tiempo. Perfecto, a las 23. Muy bien y gracias. Bueno, lo único que nos queda entonces, en mi nombre, el de Susi Santiago y los compañeros del Proyecto Cultural Maíz, aquí la veo a Zulma Valentina Gómez, es agradecer vuestra intervención, vuestra presencia y saludarlos con un enorme abrazo, enorme y fraternal abrazo, latino, indo, americano y africano, como decimos, ¿no? Latino, indo, afroamericano. Les mando un abrazo grande y los espero en un próximo programa. Un abrazo maicero a todos y muchísimas gracias porque han sido totalmente esclarecedores con sus exposiciones. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, hermano. Cuídense. Un abrazo. Conseguiremos la Asamblea Constituyente. Adiós, adiós. Otra dimensión cruza la realidad. Un coro de murga atraviesa el umbral. Su clarín triunfal desató la fiesta. Aquí está, otra vez en febrero, llegó la muñeca. Salud, carnaval, sobre el asfalto de la ansiosa ciudad, desfilan esos sueños locos.